Bienvenidos una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho, gracias por la invitación semana a semana. Me encuentro muy bien, disfrutando ya de la primavera en este hemisferio sur, la estación tan linda como la primavera, Ujú. donde las plantas, donde lo verde comienza a tener Sí, un colorcito realmente agradable para la vista. Y bueno, y aquí en el valle donde estoy, Alto Valle de Río Negro, Neuquén, los árboles frutales y las uy, plazas se sí, ponen realmente muy lindas. me imagino, me imagino. Bueno, digno de disfrutar, ¿no? Eso también Sí. genera descanso. Eh, a mí me dijeron una vez que el color verde era un color que generaba descanso. Y Ajá, lo experimenté allí en el norte argentino, en la provincia de Misiones, donde la variedad de verdes sí, es realmente muy buena. Un verde muy lindo, no sé cómo explicarlo, porque hay sí. diferentes tipos de verdes en esa vegetación tan frondosa que tiene la provincia de Misiones. Y realmente puedo decir con certeza que lo verde te genera Mm, descanso, te genera ujú, una sensación de alivio, de sí, tranquilidad. No en vano Dios creó un mundo con tanta vegetación. sí, sí. Y los más predominantes son el verde y el celeste. El celeste también genera algo de esa paz, ¿no? Así que bueno, estaría bueno algún día poder hacer una investigación de los colores que Dios nos propone, ¿no? Mirarlo desde ese lado. Es Hay verdad, sí, tantos sí. estudios de colores, pero destinados al comercio más bien, y me parece que Eh, pensarlos de ese lugar estaría muy bueno. estaría bueno, ¿eh? Sería una buena investigación de posgrado, ¿no? Los colores de Dios. Tal cual, ¿con qué pinta Dios? Bien. Exacto. Bueno, el tema de hoy es el último de esta serie, pero sigue siendo el descanso. Y no es cualquier descanso, es el descanso supremo. ¿Sabes qué? Eh, lo primero que a mí me generó este título y el pensarlo en el contexto de que es el último tema de esta serie fue una pregunta A ver. que va tal vez para este tema de hoy específicamente, pero en realidad para toda la serie. ¿Sabemos realmente de qué estamos hablando? Es la pregunta que me surgió, ¿no? ¿Descanso supremo o el tema en general de descanso que hemos ido viendo desde diferentes enfoques, ¿no? ¿Sabemos realmente o tal vez aprendimos realmente de qué se trata? Es una muy buena pregunta, ¿no? A veces uno cree saber algo, cree conocer de algo, y cuando se enfrenta con una realidad que te muestra realmente eh, Ujú. la cuestión que uno creía, uno se da cuenta que no sabía nada. Esto pasa mucho cuando uno empieza a estudiar una carrera y cree saber de algo y después cuando se, Sí. se- se- se mete mucho más adentro de la carrera, más adentro de la rama de la ciencia que uno ha elegido o en Ujú. un posgrado, uno se da cuenta que, upa, pero al final no sabía nada. Ujú. Uno es consciente de esto. Y lo mismo creo, coincido con tu razonamiento, Lucho, cuando uno habla de descanso, habla de algo que generalmente no entendemos. Ujú. Esta lección ha sido muy provechosa porque hoy el mundo está detrás de un descanso, un falso descanso. Sí. Y cuando estas semanas que han pasado hemos hablado de un descanso mucho más profundo, es interesante el planteo que nos hace esta última semana, ¿no? La semana número Ujú. 13. Y decimos último porque aquí concluimos este tema y ya la semana que viene nos vamos a meter en una temática más bíblica, por decirlo de alguna Mm. manera, porque va a ser un Ujú. libro de la Biblia el que vamos Claro. a disfrutar. El descanso supremo habla del descanso que vamos a disfrutar los salvos en el cielo, que es un descanso del cual no podemos explicar porque no nos da la mente para entenderlo. Sí, sí. Sabes que Entonces, cuando me hice esa pregunta, viste que uno espera. Es más, yo ya me imaginé este encuentro, ¿no? Y la respuesta lógica sería, bueno, espera que te leo el texto de memoria, ¿no? Claro, cuando me encontré con el texto de memoria, la verdad que dije, ¿cómo? No tengo respuesta a esta pregunta tampoco. ¿Sabemos de qué se trata? Cosas que ojo no vio ni oído yo. Entonces, es como que me confirma que en realidad no lo terminamos de comprender. es así. Mira, te lo voy a leer el texto bíblico de esta Dale. semana
que se encuentra en Primera de Corintios 2:9. El apóstol Pablo le escribe a esta localidad ahí al costado del mar. Ujú. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es interesante, ¿no? O sea, acá lo que Pablo te Ujú. está diciendo es inimaginable. Yo estoy buscando acá mi Biblia, tengo una Biblia chiquitita de bolsillo con una traducción que realmente me gusta utilizar, Bien. porque para que la tenía acá en mi escritorio y ahora se me ha extraviado, ya la voy a encontrar. Es porque está Eh, usada. sí, tengo varias Biblias acá, pero esa es justamente la que te quería mostrar. Ah, mira, la tenía casi, la estaba tocando con la mano y me la confundí con el celular, Lucho, porque te la voy a mostrar. Esta es la Biblia, estoy Ajá. mostrándola en la Ah, pantalla, sí, sí. y este es el celular, no hay tanta Sí, es casi el mismo diferencia. tamaño. Exacto. Pero hablando de este texto, te lo voy a leer en esta versión, porque me parece interesante, ¿no? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9, esta versión dice así: a eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para Ujú, quienes lo aman. ujú. Ninguna mente ha imaginado. Acá no es que el apóstol Pablo nos está limitando, no es que el apóstol Pablo está dudando de la capacidad humana, no es que el apóstol Pablo esté siendo un falso humilde. Él está Ujú. convencido que nuestra capacidad como seres humanos caídos en pecado, nuestra capacidad mental, no nos alcanza para llegar a comprender lo que Dios tiene planeado para nosotros por la eternidad en el cielo. Ujú. De esto estamos hablando cuando hablamos del descanso supremo. Estamos hablando de la eternidad en el cielo con un descanso realmente, realmente. Cuando uno llega Sí. a esta etapa del año, Lucho, uno empieza a mirar las Ujú. vacaciones con una necesidad. Sí. No te alcanzan los fines de semana para descansar. El sábado es un aliciente, el sábado es un descanso, pero es difícil desconectarse de todo y uno necesita las vacaciones. Yo me imagino el Ujú. cielo como una vacación prolongada, una vacación, no te Ujú. digo eterna, pero una vacación Sí, prolongada. sí, creo que tiene que ver con, a ver, trato de comprender, pero es si una es descansar mientras estamos haciendo también. Porque, viste, una cosa es que, viste que hay una frase que vos tenés que hacer lo que te guste, pero es mejor que te guste lo que estás haciendo. Y creo que eso es lo que nos va a pasar. Nos va a gustar lo que hagamos. Hoy día perdimos capacidad de disfrutar de lo que hacemos muchas veces. Ujú. Eso no nos va a pasar. Entonces vamos a tener esa paz, esa tranquilidad y esa felicidad de disfrutar de lo que estamos haciendo realmente todo el tiempo. Sí, y de poder experimentar otras cuestiones que aquí Tal cual. ni siquiera existen para nosotros porque no las conocemos. Ujú, Y eso te genera un descanso. ujú, ujú. Este, Cuando uno está entretenido en algo que disfruta, cuando uno está haciendo algo que disfruta, que No se te puede pasa ser el tiempo. no sé, es una cosa, no sé cómo explicarla, ¿no? Pero seguramente Parecido a la eternidad. la audiencia va a estar entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando uno Eh, está en aquellos lugares de la naturaleza magníficos, ¿no? Cuando uno está realizando alguna actividad tan placentera para uno, es diferente el tiempo. Yo creo que esto va a suceder allí en la eternidad, ¿no? Es ujú, inimaginable, sí, es inimaginable, pero mm, debemos sí ser conscientes de que estamos en un momento de la historia donde debemos entender la cuestión del gran conflicto, ¿no? sí. Este gran conflicto que está en todas las situaciones de nuestro diario Mm, vivir, en este gran ujú. conflicto, porque Satanás no quiere que uno se ponga a pensar en la eternidad y en el cielo. Si uno Claro. pensara mucho más en el cielo y en la eternidad, uno viviría la vida con otros ojos, uno Ujú, viviría la vida de otra manera, ¿no? Porque uno ujú. tendría esperanza y esa esperanza te termina generando un descanso. Yo sé que sufrimos aquí, yo sé que Sí. tenemos problemas aquí, pero bueno, estoy mirando más allá, estoy mirando el cielo como una posibilidad real. Y Satanás no está muy contento con eso, por eso se las ha rebuscado de muchas maneras para diluir la idea del gran conflicto y la importancia de tener el tema del gran conflicto en el centro de nuestras vidas Sí. para alertarnos continuamente con la decisión que debemos tomar.
El tema de esta semana justamente hablaba un poco de cómo ese tema del gran conflicto, muchas veces personas que ni siquiera sean creyentes en la Biblia, sí han tenido también la sensación esa de la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Nosotros le podemos poner nombre y apellido a cada uno en ese caso, pero necesitamos comprender que, bueno, en otro programa lo mencionamos, ese gran conflicto tal vez lo desarrollamos más tarde, pero se disputa no solamente a nivel externo en el mundo, en el día a día, sino que hay una lucha interna también, en nuestra mente, ¿no? Eh, y en ese contexto del gran conflicto es donde podemos llegar a encontrar el sentido de la eternidad, del deseo de ir al cielo, como le decimos, o como quieras llamarlo, ¿no? Sobre esto, para traernos tranquilidad también a nosotros, el Apocalipsis es el libro que nos revela más cosas, ¿no? Que nos permite comprender un poco de esto, de lo que va a pasar aquí, en este contexto, pero también va a pasar después. Y de lo que está pasando en el plano celestial también, ¿no? ¿Cuántas cosas que tenemos que aprender a pensar al mismo tiempo? Me es imposible no pensar en una cuestión tan humana como es la economía. Ujú. Hablando de todo esto, ¿no? Del gran Sí, conflicto y de... sí. Cuando uno mira la economía, nosotros con Lucho estamos en Argentina, estamos distanciados por varios kilómetros, pero seguimos dentro del mismo país, donde nuestra economía en Argentina es sumamente inestable, donde tenemos una inflación. Hay países que uno habla de esto de inflación y ellos no conocen lo que significa la Sí, inflación. sí, Nosotros no conocemos lo que es la estabilidad, no sabemos lo que es claro. que algo cueste, tenga un valor y que dentro de 5 años tenga casi el mismo valor. No nos Ujú. pasó nunca. Yo hablé esta semana con gente del extranjero y ellos me dicen, hace 20 años que vale lo mismo en nuestro país. Tal cosa, un auto, me Sí, decía, sí. vale exactamente lo mismo. La variación ha sido muy poca. Ujú. Nosotros no podemos pensar en una economía estable en la Argentina. No es imposible porque nacimos ya en un país en crisis donde el aumento de los precios todos los meses cambia Ujú. y donde y esto genera angustia. Sí. Esto genera angustia porque uno termina no sabiendo, a ver, si anoto a los chicos en el colegio privado porque no sé cómo estará el año que viene, no sé si puedo encarar o no un gasto, un crédito, porque no sé si lo voy a poder pagar. O sea, esta angustia mental que genera el no conocer el futuro es un Mm. problema. Y ahí es donde ingresa la idea del cielo, de la eternidad, del paraíso. Como vos dijiste, Lucho, vos ponele el nombre que quieras, pero ese mundo que Dios está preparando, donde no va a haber inflación. Yo quiero ir a un mundo donde no haya inflación. Sí, Donde uno no tenga que estar pensando en la comida. Voy a comer porque comida va a sí, haber. Pero sí. uno no tiene que andar pensando en, bueno, compro esto, pero no compro aquello, compro menos, cocino tal cosa durante varios días del mes porque aprovecho las ofertas. No va a Ujú. existir la palabra oferta en el Sí. cielo. Eso va a ser Ujú. interesantísimo, ¿no? Ni pensar, ni mirar el calendario a ver cuándo cobro, porque sé Ujú. que no va a existir esto en el cielo. Y quieras o no, eso te cansa. Y este Sí. también es el descanso que Dios te ofrece. Bien. Tenemos que hacer la primera pausa, Sebastián. ¿Hablamos un poco después del Apocalipsis? Dale. La primera pausa y ya continuamos. Continuamos en la Biblia hoy. Estaba recordando recién, Sebastián, tal vez sumando un poco a la idea que desarrollabas en el primer bloque, de esto que no tenemos ni idea de cómo va a ser realmente, ¿no? Una vez con un amigo hablábamos del tema del cielo, de la eternidad, y me decía, bueno, pero al fin y al cabo, si yo no quiero, yo tengo en claro que todo se termina y ya está. Y claro, a ver, yo tenía que decirle, y sí, tenés razón. Si no vas a estar, se termina y ya está, ¿sí? O sea, ¿cuál es el problema entonces? ¿Y qué le decís a una persona en esa situación, no? Y tiene que ver con este texto de cosas que ojo no vio, ni oído yo, de que nadie se imaginó. Y mi respuesta fue esa, mirá, yo tampoco sé
qué me estaría perdiendo, pero quisiera tener la posibilidad de averiguarlo por lo menos. Ahí tiene mucho sentido lo que hemos leído las semanas anteriores, ¿no? Esta Ujú, cuestión del anticipo del cielo, ¿no? Esta palabra técnica del ujú, hebreo. Eh, Cuando nosotros disfrutamos realmente de algunas cuestiones aquí en la tierra que están relacionadas al cielo, como una es el sábado, ujú, la comunidad de hermanos creyentes, no voy a decir iglesia, porque alguno puede confundir con denominación. ujú, Pero cuando uno tiene amigos con los que comparte la esperanza, cuando uno tiene amigos que comparte las creencias, uno disfruta de esa amistad. ujú, Y uno disfruta de la amistad al grado que uno quiere prolongar el tiempo que está con esos amigos. Y esas cuestiones ujú. tan lindas que tiene la amistad aquí en la tierra. Yo quiero ir al cielo siempre digo lo mismo, lo repito, y no es una frase hecha. Yo quiero ir al cielo para poder charlar con mis amigos un buen tiempo, porque no tengo tiempo aquí en la tierra y hay un montón de Sí. amigos que hace mucho tiempo que no veo, Lucho. Ujú, Entonces, yo quiero estar, no sé, una semana con un amigo, otra semana con otro amigo, mm, disfrutar de estar con ellos, de pasear, de charlar, de aprender. ujú. Ese anticipo que tenemos aquí en la tierra, que se puede dar el sábado, y no digo que siempre se dé el sábado, algunas personas No, no. han mal interpretado algunas cuestiones del sábado, pero cuando se da el sábado como un anticipo del cielo, uno más o menos algo percibe, ¿no? De la atmósfera que habrá Ujú, en el cielo. Cuando uno ujú, disfruta del sábado, de ese encuentro en la iglesia, de los cantos congregacionales, de esos, de aquellos pastores que cuando predican, o hermanos laicos que predican y realmente sienten la palabra de Dios, y uno se va de la iglesia con el deseo de ¿por qué me voy? Me quiero quedar un rato más, ujú. ¿no? Este, y la charla con amigos, después del almuerzo, la convivencia con algunos amigos, los paseos por la tarde con los Sí. familiares. O sea, para mí el sábado tiene un pedacito de cielo aquí en la tierra y yo quiero continuar eso. Entonces, cuando uno dice, ¿para qué voy a ir al cielo? Tal vez no está Ujú, experimentando lo lindo que tiene este momento en la tierra, el anticipo del cielo. ujú. Es que en realidad yo sostengo que esto termina siendo un aprendizaje para vivir en el cielo. Claro. Tenemos que aprender acá, porque si no, a ver, no nos va a gustar, no nos va a gustar, ¿eh? Y no vamos a tener la posibilidad. Bueno, eh, Dios se tomó el trabajo de revelarle a un discípulo algo de lo que va a pasar en el resto de la historia de esta tierra, de lo terrenal, pero también de lo que sucede paralelamente a nivel celestial y de lo que va a pasar después, ¿no? Estamos hablando del Apocalipsis, estamos hablando del discípulo amado, ya posiblemente envejecido por allí, eh, en un espacio de esos que justamente no te generan ese descanso, ¿no? Que nosotros hablábamos recién, con todos los verdes y lindos colores. Estaba en un lugar de piedras, encarcelado. Bueno, sin embargo ahí, en ese contexto, fíjate vos, eh, ese discípulo compartió tiempo con Jesús directamente, pero también vio después cómo la iglesia recién surgida ya estaba teniendo algunos inconvenientes, algunas herejías, eh, ya estaba siendo perseguida también. Había factores externos y factores internos que iban mellando esa iglesia que estaba básicamente recién nacida, ¿no? También tenía sus cuestiones positivas, ¿no? Ese ímpetu, esa fuerza de seguir adelante y de esperar que Jesús venga ya, porque lo había prometido, ¿no? Entonces, en ese contexto, Dios se encargó de darle paz a ese discípulo. Interesante, ¿no? Porque cuando uno analiza realmente el contexto en el que se desarrolla la revelación del Apocalipsis, la revelación, ¿no? Porque Ujú. decir revelación y Sí, Apocalipsis es lo mismo, sí. y uno ve el contexto, realmente no estaba muy descansado, como vos decís, el apóstol Juan. Eh, un apóstol que estaba prisionero en una isla Ujú. rocosa, incómoda. Vuelvo a decir esto, no había mucha vegetación.
Y no. Porque, a ver, si uno está preso en una isla paradisíaca en el Caribe, con mucha vegetación, con playas hermosas, bueno, no está tan mal, ¿no? Ujú. Pero aquí Juan está en un lugar incómodo, está en una situación incómoda, está ya grande en edad, sufriendo los achaques Ujú. de la persecución que él había tenido, sufriendo un montón de situaciones que lo podrían obligar a dejar de pensar en Dios, en Sí. Cristo, ¿no? Mm. Aquel compañero con el que él caminó. Eh, pero él, no nos olvidemos que allí en Hechos, cuando comienza el libro de Hechos, capítulo 1, aparece esta declaración: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha Ujú. sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Esta idea que tenía el apóstol Juan con sus compañeros de Jesús vuelve y va a volver desde el cielo porque se fue para el cielo y este ángel nos dijo que va a bajar de la Ujú. misma manera. Y ellos recordaban que en algún momento le preguntan, que Mateo lo escribe muy bien sobre el final de su Sí. libro: ¿cuándo va a pasar esto y cuándo vas a venir? El tema es que Ujú. le hicieron dos preguntas en una sola y Jesús responde las dos preguntas. Él primeramente anticipa lo que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén, con esta profecía que se cumple finalmente allá por el año 70 después de Cristo, y después Ujú. sigue hablando acerca del regreso de su venida y de las señales que habrá. Entonces, uno claramente encuentra en el Apocalipsis y a lo largo de la Biblia, y en cada porción de la Biblia que tiene un tinte Sí. apocalíptico, descanso, Ujú. descanso. Y acá Mm. quiero pararme un ratito, Lucho, porque Satanás, un habilidoso, Mm. ha hecho que la palabra Apocalipsis no traiga esperanza ni traiga descanso. No, es verdad. Vos invitás a alguien a estudiar el Apocalipsis y la gente huye. No, yo no quiero saber nada No. con jinetes, con Sí. fuego, con el Monstruos dragón, y con demás. Sí. monstruos. Y Sí. nosotros, que no somos muy marketineros, hablo de nosotros cuando hablo de los pastores, Ujú. promocionamos el Apocalipsis muchas veces Ujú. con bestias de 4 cabezas, con un oso gigante, con costillas, ¿no?, en la boca. Yo no sé si Dios quiere que el Apocalipsis se relacione a todo esto. Yo estoy Ujú. convencido que Dios quiere que el Apocalipsis esté mucho más relacionado al placer de la vida eterna. Ujú. Es inimaginable pensar, a ver, gráficamente, ¿de dónde puedes sacar una foto del cielo si no tenemos todavía? Pero, Claro. pero yo te vuelvo a dar el mismo concepto. A mí me mostrás algo placentero, no sé, el lago Nahuel Huapi, la montaña decorada Ujú. con un poquito de nieve atrás, todo el verde de los bosques que hay allí en Villa Langostura y en toda esa zona hermosa de Bariloche, o en Europa, que suelo mirar amigos en Instagram que viven en Europa y que me Sí. muestran unos paisajes que... A mí mostrarme eso, decirme, vamos a Ujú. estudiar el Apocalipsis para entender esto, y yo quiero ver Ujú. esto. Sí. Satanás Es nos que ha metido la idea del Apocalipsis como una idea de algo que no nos genera terrorífica. descanso. Exacto, algo que no tiene Sí, sí. descanso. Sí, sí. Es que en realidad es un libro que trajo paz, porque a Juan se lo reveló para darle paz, para darle tranquilidad, para que vuelva a unificar esas ideas que él estaba viviendo, porque, a ver, nosotros no lo vimos a Jesús irse, Juan sí. Nosotros no lo escuchamos directamente a él que nos diga, pero, a ver, ya va a volver. Y Juan sí vivió eso, pero no volvía. Entonces él, como creyente, porque creía fervientemente, decía, no sé si estaba en el conflicto de si creo o no creo, sino él, ¿cómo será esto? Más o menos parecido a lo que le pasaba a Daniel, ¿te acordás? Yo creo Claro. que muchas veces le adjudicamos falta de fe a alguien que en realidad se está planteando, yo sé que esto va a ser así, lo que no tengo ni idea cómo. Vos, tomando el paralelismo con Daniel, Daniel miraba a Jerusalén como la tierra gloriosa, la amada, y él no entendía esto de las 2300 tardes y mañanas, y él Ujú. estaba desconsolado, tenía la esperanza de ir a su tierra, de que su pueblo sea liberado, Ujú. y ahí no descansaba su mente por esto que lo agobiaba. Pensá en el apóstol Juan, es el último discípulo vivo, Sí. ya no estaban con vida el resto, los podría nombrar a todos porque todos estaban ya Ujú. sin vida. Algunos habían muerto de manera cruel. Sí.
de manera realmente muy fea, horrorosa, y Juan lo entendía. No sé el pensamiento de Juan, no quiero decir algo que no, No, claro. que no es, pero podría tener un poquito de desánimo Juan, Ujú. ¿no? Él podría mal haber interpretado aquel diálogo que tuvo con Jesús y Pedro cuando le dijo que tal vez, o sea, cuando se malinterpreta que Juan iba a estar vivo todavía Ah, sí. cuando Jesús retorne. Y él podría haber pensado, estoy por morir, voy a morir acá en esta isla, preso, mal comido, incómodo, ya mis Ujú, compañeros murieron todos, y vos me prometiste que ibas a venir y ya pasaron 60 años de tu promesa y no viniste. ujú, Yo ujú. tengo 43 años y 60 me parece un montón, Lucho. Y el apóstol Juan estaba en esa situación. Entonces, imagínate el marketing que hubiese generado el último apóstol vivo que muere perdiendo la fe. Claro. No, pero al final Jesús me dijo que volvía y no volvió. Él estaba convencido, su fe estaba intacta. Ujú, Y en recompensa de su fe, y para beneficio nuestro, es que Jesús le revela el Apocalipsis, y cuando termina el Apocalipsis, el libro, allá por el capítulo 21, versículos 1 y 2, dice, escribe el apóstol Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta revelación evidentemente ya le ujú, trae descanso, y ujú. este es el descanso supremo. Sí, tal cual. Uh, bueno, tenemos que hacer una pausa, Sebastián. Es como que recién estamos empezando a arrancar los motores, ¿no? La pausa y ya continuamos. Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Creo que a esta altura, Sebastián, hemos hablado de que, bueno, tal vez haciendo un resumen, no nos podemos imaginar la paz que vamos a tener, el descanso que vamos a tener y la vitalidad que vamos a tener además. Eh, pero sí creo que esta etapa de nuestra vida completa en realidad, debería estar destinada a aprender a vivir en la eternidad. Claro, vimos recién a Juan teniendo la revelación. Fíjate vos, le reveló a Juan lo que iba a pasar en esta etapa terrenal, cómo iba a terminar, reafirmó, por un lado, lo que le estaba sucediendo. A ver, este mundo es un mundo de sufrimiento y van a pasar ciertas cosas que no van a ser gratas, sí, es verdad, pero lo que estás creyendo es lo correcto. Estás creyendo en que lo que viene es mejor. Y ahí es donde encontrás descanso. Es Ujú. más, yo creo que a Juan le debe haber significado, yo ya estoy haciendo lo necesario. Hice y estoy haciendo lo necesario eh, para que podamos disfrutar juntos de esa eternidad. O sea, te trae descanso saber que tenés la creencia intacta y correcta además, ¿no? Que vas por camino seguro, eso te da tranquilidad. Ahora, hablamos de Juan, hablamos de Dios revelándole, inclusive mencionamos a Daniel en algún momento, y mientras tanto, ¿nosotros qué? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿O no tiene nada que ver con nosotros el conflicto? Claro, por supuesto que tiene. No hay nadie que pueda escapar. No hay un ser humano que no pueda decir, a mí no me afecta el gran conflicto. E- Este no es mi vuelo. Yo estoy afuera de esto. No hay Ujú, ninguno. ujú. No hay nadie. Aunque no lo creas. El que pueda decir eso es porque no nació en este planeta, Claro. ¿no? Inclusive a los que no nacieron en este planeta, el gran conflicto de alguna manera también nos afecta. Yo pienso en los Sí. ángeles, no nacieron en este Ujú, planeta, pero el gran conflicto ujú, los ujú, afecta. ujú. Una pregunta similar le hicieron los discípulos a Jesús allí en el marco de este sermón profético en el Monte de los Olivos, cuando Jesús empieza a relatar todo. Allí por Mateo 24,
capítulo 24, versículo 4 al 8. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mm. Y acá ya, esto no se, a ver, esto Jesús no se los estaba diciendo a los discípulos. Se los dice a los discípulos, pero está pensando ya en la generación, en nosotros. Sí, 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 tal Esto cual. es maravilloso, ¿no? Porque los discípulos, a ver, los discípulos se habrán mirado, alguien nos va a engañar. Ujú. Y Jesús no está hablándoles a ellos. Jesús está hablando de nosotros. Por eso él dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Primero, la advertencia de Jesús es que nadie te engañe. Para que Ujú. no te engañen, vos tenés que conocer muy bien el original. Claro. Y aquellos que alguna vez estuvieron, yo colporté, trabajé, hice una residencia, para aquellos que no saben lo que es el colportaje, es la distribución de material escrito, de publicaciones, para Ujú. llevar el mensaje, ¿no? Ujú. A mí me tocó hacer esta práctica de la Facultad de Teología en el año 97 en la ciudad Ujú. de Ciudad del Este, en Paraguay, Ajá, ajá. donde uno Sí. conseguía mucha electrónica, mucha ropa, o sea, mucho de todo conseguía, Ujú, pero ujú, habían perfumes, etcétera, cuestiones alternativas. Conseguir un original era difícil. ujú, Uno tenía que tener el ojo bien agudo para darse cuenta cuando una zapatilla era original y no era una imitación. Uno tenía que saber mucho de computación en este caso para saber cuándo le estaban vendiendo algo original o una imitación. Ni hablar de los ujú, perfumes. ujú, Yo sería incapaz de distinguir tal vez una zapatilla. Un perfume me animo a decir que sí, te puedo distinguir un ujú. perfume original Claro. de uno trucho, de uno falso. Pero Ujú, después hay un montón de otras cuestiones que no podría, porque no conozco el original en detalle. ujú, Cuando uno conoce el original, es difícil que te engañen. Cuando uno conoce el ujú. original, o sea, cuando vos conocés, porque te toca trabajar con dinero, por ejemplo, ¿no? Estoy Claro. pensando en aquellas personas que tocan muchas veces dinero porque cobran y dan vuelto, eh, tocan el billete y Ahí ya nomás. lo tocan, sí, lo tocan, este es trucho, este Sí. es falso, Sí, sí, este sí. no sirve. Sí. Trucho es una palabra argentina, le cuento a la gente de Ecuador o de Sí. Venezuela, a la gente, deben conocer nuestro lenguaje, la palabra trucho es algo que no es original, ¿no? Que Ujú, imita al original, pero no lo es. Uno se da cuenta al tacto, y aquellos que conocen, no sé, de pinturas, ven una pintura y saben cuando es una imitación, una réplica, pero no es la ujú, original. ujú, Yo eso no podría tampoco, porque no conozco el original. Entonces, conocer el original te asegura no caer en el engaño. ujú. Y acá está la cuestión de fondo. Cuando uno conoce a Cristo, el descanso es supremo. Claro. Cuando uno conoce a Cristo, el engaño casi que no es una alternativa, porque uno ya sabe, ¿no? Ujú, Uno se da cuenta. Entonces Jesús le dice, primero, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. O sea, no van a venir diciéndote algo totalmente contrario a Cristo, ni exacto. tratando... No, no, no. Van a venir imitándome, te dice Cristo acá. Van a venir en Ujú, mi nombre y te van a decir yo soy. ujú, Palabras que él usaba, ujú, ¿no? Yo soy. ujú, ujú. Y a muchos Eh, van a engañar. por ahí, dentro de nuestra denominación, muchas veces se ha hablado, ahora no lo he escuchado, gracias a Dios a eso, pero recién, recuerdo que recién estaba ingresando y conociendo la iglesia adventista, tema de charla era sobre esto de la segunda venida, no, que va a ser así, que no es la primera, que no va a tocar los pies en la tierra, que un montón de cosas así, de detalles, que vos decís, claro, pero a ver, tenés que estar ahí para, para verlo y si no tenés la oportunidad de verlo, que te perdés. ¿Viste? Hay muchos elementos que creo que como humanos intentamos explicar demasiado humanamente, valga la redundancia. Y eso creo que implica lo mismo que pasa con los cuadros, como me decías recién, las pinturas. Un experto es experto no porque se dé cuenta de repente de que ve una pintura, ah, no, esta es original. Estudió para conocer por qué esa es original. Aprendió a distinguir. Para eso tenemos esta vida.
Dios nos regaló, yo la tengo acá en tamaño chiquita, su palabra. Este es el Nuevo Testamento. Acá tengo mi Biblia completa, ¿no? La más grande, la más poderosa. Tengo varias Biblias aquí. Es Cuando el uno, cuadro. exactamente, es el original. Ujú. Es el original. Entonces, cuando uno conoce el original, cuando uno conoce los detalles del original, cuando uno estudia, como vos decís, Lucho, no es que uno nació con un don, No, tiene un no. don, él sabe distinguir, no es un don, es estudio y es práctica. Y te Ujú. vuelvo a decir esto, estudio y práctica. Y el cristianismo es estudio y es práctica. Tal Uno cual. no se puede quedar con el estudio, o sea, leer este librito que leemos nosotros todos los días, leer la Biblia todos los días como la leemos. Esta semana estábamos leyendo Primera de Corintios, y uno la puede leer, ¿no? Eh, pero si queda solamente en la lectura, Sí. nos Es falta que no es algo, una teoría. totalmente. El amor de Cristo es práctico. Ujú. Entonces, uno debe estudiar, pero también debe practicar para que nadie te engañe. O sea, hay falsificadores un montón, Sí. hay muchos falsificadores. Entonces, la idea es que nadie te engañe. Fíjate lo que sigue diciendo en Mateo capítulo 24, versículo 23. Hoy estábamos allá en los versículos 4, 5, 6. Versículo 23 dice: entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se Mm. levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. O sea, Jesús Mm. está diciendo, mira, van a haber señales, van a haber prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. A mí me llama mucho la atención cuando uno recorre ciudades grandes. Yo estoy viviendo en una ciudad grande y uno encuentra iglesias grandísimas, Ujú. iglesias grandísimas. Y me toca visitar a personas que en algún momento han ido a estas iglesias grandísimas, con una arquitectura hermosa, Ujú. con una calidad en los materiales hermosa, con unos parques hermosos, pero iglesias que no abren la Biblia. Mm. Iglesias donde el canto es más importante que la Biblia, iglesias donde saltar, danzar es más Ujú. importante que la palabra de Dios, donde lo Ujú. espectacular, donde las luces son más espectaculares que la palabra de Dios. Entonces, hay personas que van a esa iglesia 1 año, 2 años, 3, pero hay algo que les falta y es la palabra de Dios. Claro, nosotros nos vamos al otro extremo como iglesia adventista, ¿no? Nosotros tenemos mucha Biblia, que está perfecto y eso no lo podemos Ujú. abandonar nunca porque somos la iglesia de la Biblia, pero a veces nuestros jardines en la entrada no son tan lindos, nuestra Ujú. arquitectura no es tan linda, nuestros bancos no son tan cómodos, nuestros micrófonos no Mm. andan tan bien, Ujú. y ahí es donde a veces colaboramos con el enemigo también. Claro. Entonces, eh, la Biblia es clara, Jesús, palabras de Jesús, que no te engañen, Ujú. porque hasta van a hacer milagros. La gente busca milagros, la gente busca Ujú. sanación, la gente busca lo espectacular, la gente busca suplir esas necesidades que tienen y muchas veces la salud es una necesidad y la gente busca suplir esto, pero no es esta la clave esencial para darte cuenta que es una iglesia cristiana esta. Acá clarito dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Ya os lo he dicho antes, mirad, si así os dijeron, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Interesante, ¿no? La advertencia de Cristo. Ujú. ¿No te da la sensación, Sebastián, en los años de experiencia que tenés como miembro de una iglesia, pero además como pastor, en lo que vas viendo, que muchas veces pensamos que esto sucede afuera de nuestra iglesia, de nuestra denominación en este caso? Pero en realidad, vos fíjate que a Juan le estaba pasando que él veía que si bien había luchas externas o poderes externos a la iglesia en sí, recién surgiendo, que estaban tratando de destruirla, desde adentro también se estaban instalando ideas torcidas, se llaman herejías generalmente, ¿no? A eso, pero suena medio fuerte. O sea, eh, nosotros también tenemos que estar atentos a los, no sé si me atrevo a decir, los falsos cristos internos también, ¿no?
Sí, yo estoy mirando el cronómetro, no me quiero pasar de la pausa, pero creo que sería un buen tema para el próximo bloque, ¿no? Porque Bien, Jesús pero es el último. hace una advertencia Jesús acerca de este tema que es un tema realmente muy actual, Lucho. Los falsos profetas, los falsos cristos, que a veces uno cree que están de la puerta de la iglesia para afuera, pero a veces están adentro de la iglesia. Bueno, hacemos la última pausa entonces y ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy y ya sí estamos en el último bloque. Creo que por ahí dejamos picando un tema de esos que nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero, ¿cómo sintetizarlo, Sebastián? Muchas veces pensamos que los falsos cristos y los falsos profetas están fuera. Ujú. Y a ver, yo hoy te decía que muchas veces nosotros como adventistas tenemos ese planteo. Yo creo que muchas veces también otras denominaciones les puede pasar lo mismo en base a sus creencias, ¿no? Porque leen también la Biblia, ¿no? Estamos hablando de iglesias y denominaciones que estudian la Biblia. Eh, ¿Cómo, cómo se arregla eso? Digo, porque ya en los tiempos de Juan, algo de eso ya estaba sucediendo, por algo, Jesús prevenía de esto también. Y le estaba hablando a su iglesia chica ahí, ¿eh? Sí, sí. A veces uno cree que estos grandes descubrimientos de los pastores modernos son ideas novedosas. Y Ujú. cuando uno se mete en la historia, se da cuenta de que todas estas ideas ya en algún momento surgieron en la cabecita de algún otro buen predicador. El tema es, cuando Dios te da un don, el don es para usarlo para Él, ¿no? Y a Ujú. veces uno malinterpreta, tener ciertas capacidades mentales, o sea, ser más rápido mental, es un don de Dios. Sí, sí. Algunos tienen esa capacidad y aparte de la capacidad de, no todo el mundo se puede parar adelante de la gente, y Ujú. hablar con cierta autoridad. También es un don de Dios, Ujú. que yo creo que cada vez hay menos. El hecho de hablar de manera clara y poderosa también es un don. Ujú. Y hay personas que lo tienen el don, o lo han estudiado, lo han investigado, lo han tratado de pulir, pero no lo usan para Dios. Mm. Entonces, claramente, esa capacidad que Dios te da, cuando no la usas para Dios, la estás usando para el enemigo. Y ahí es donde yo veo el problemita este de creer que los falsos profetas, los falsos cristos también están solo de la puerta para afuera. Ujú. Dentro de nuestra iglesia surgen continuamente pensamientos que desvían la atención de Mm. nuestra iglesia. Nuestra iglesia está para predicar. Ujú. Nosotros nacemos como una iglesia en un marco profético y es la profecía la que nos da el contexto de nuestra existencia. El, el leitmotiv nuestro tiene que ser la predicación, el mensaje de los tres ángeles, el Cristo viene, Ujú. Ujú. preparémonos. Por Ujú. eso tenemos el nombre de adventistas, ¿no? Sí. Porque lo más importante para nosotros es el advenimiento. Después hay un montón de cuestiones que son importantes, sí, pero el centro debe ser la predicación. Es lo que nos da el descanso supremo, ¿no? De alguna manera. Ujú. Cuando empiezan a surgir nuevas ideas, nuevos maestros, mira esto, mira aquello, uno convive con esto y después tienes aquel que Sí. escarba y escarba y escarba y escarba, especialmente en el Apocalipsis, para encontrar la famosa nueva luz. Ujú. Ujú. Y la luz es de Dios. O sea, Él se la da al que Él considere y en el momento en el que Él considere oportuno. Totalmente de acuerdo. Entonces, a veces nos cansamos y cansamos, te lo repito, Ujú. nos cansamos y cansamos a otros por esta nueva luz que no viene de Dios. Ujú. O sea, Dios le revela esto a Juan allí en la isla para que él se lo cuente a todo el mundo. Hizo lo mismo con Daniel. Dios no es de revelar a escondidas y que no se entere nadie. Entonces, Ujú. cuidado porque los falsos mesías, los falsos salvadores, no solamente van a estar de la puerta de la iglesia para afuera, sino dentro de la iglesia también van a aparecer en el tiempo del fin, y de hecho están apareciendo, falsos salvadores con teorías que no son bíblicas y con algunos pensamientos que más que pensar en el cielo nos hacen pensar más en la tierra. Ujú. Por algo ya desde el Antiguo Testamento, ¿no? Dice a la ley y al testimonio. ¿No? Eh, Este, también esto, Sebastián,
creo que nos lleva a tener que muchas veces repensar cómo decimos las cosas. Somos la iglesia de la Biblia y está bien que lo creamos así, pero creer tiene que ver con, bueno, alguna vez lo dijiste y me gustó esa idea, fe es fidelidad. Creer no es solamente una cuestión teórica y nada más. Si no, leamos a Santiago nuevamente, que es lo que nos está queriendo decir, no con fe y obras, ¿no? Pero no es cuestión de que porque uno sea miembro de una iglesia de la Biblia, eh, hay que andar refregándole la Biblia a todo el mundo. Yo creo que uno puede también llevar el Evangelio sin estar llenándose la boca de Dios, porque corremos el riesgo de invocar su nombre en vano. Eso le puede pasar a cualquier denominación, a cualquier miembro de cualquier iglesia también, ¿eh? Sí, sí, correcto. Cuando uno deja de practicar lo que uno cree y deja de tomarse tan en serio lo que uno cree, estamos corriendo un riesgo serio, ¿no? Mm, Cuando uno, o sea, debemos estudiar la Biblia. A ver, la Biblia tiene una cuestión. Uno no puede estudiar la Biblia y dejársela para él solo. Uno estudia la Biblia y automáticamente tiene que actuar. Porque la ujú, Biblia te lleva a actuar. Es ujú, imposible estudiar la Biblia con ganas, con sinceridad y no querer salir a contarles a otros. ujú, Eh, a mí me pasa muchas veces que leo la Biblia y encuentro en la Biblia ciertas historias, ciertos principios que me sirven hoy y quedo, wow, mira lo que decía la Biblia. Y no puedo callarme, se lo tengo que contar a mi esposa. ¿Sabes que hay una ujú. historia en la Biblia de un personaje que se llamaba así, que le pasó esto, esto y esto, y que esto mismo nos sirve para nuestros días? Yo quedo realmente fascinado por esto y, y tiene que ser práctica la Biblia. Ujú. Entonces A uno ver, no puede quedarse en esto simplemente. Sebastián, eh, yo creo que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, hoy mencionabas el tema de la economía. Nosotros podemos encontrar principios de economía en la Biblia. Podemos llegar a teorizar muchísimo sobre lo que dice. Una de las partes fundamentales de nuestra economía debería ser, por ejemplo, la honestidad. Entonces, no basta con decir, no, la Biblia dice que tenemos que ser honestos. No hace falta que lo digas, tenés que serlo. Exacto. Así de simple es. Y creo que esa es también una de las formas de predicar, porque no todo el mundo tiene a disposición un micrófono, una cámara, un púlpito, ¿m? Pero sí tenés el gran púlpito que es el día a día. Exacto, exacto. Y hay un montón de situaciones en las que uno puede hacer uso de este, la buena predicación. A ver, ¿cómo Ujú. explicarlo? Hay ideas en las que Satanás ha confundido mucho a la gente. Una tiene que ver con el estado de los muertos, por ejemplo. Oh, sí. Entonces, hay mucha gente que tiene esta idea, ¿no? Del estado de los muertos. Cuando yo miro a mis hijos pequeños, ellos en ese sentido han escuchado tanto Mm, todo esto que cuando se encuentran con alguna persona que les hace un comentario del alma inmortal, de bueno, está en el ujú, cielo, ahora mi fulanito está en el cielo mirándome, cuidándome, es una estrellita más, es un angelito. Y mis hijos a veces con dureza, no, no, eso no es así, porque la Biblia dice tal y tal y tal cosa. Entonces, uno con cariño y con dulzura, inclusive puede explicar las cuestiones ujú, bíblicas, que además son muy lógicas. Dios, ujú. ¿para qué te va a preparar un cielo si vos morís y vas inmediatamente al paraíso? Tal cual. ¿Para qué va a Entonces volver a Jesús buscarte? fue un mentiroso Jesús entonces. Entonces es Sí. gente muy sincera, muy honesta, que no Ujú, tiene la Biblia, este, que no conoce la Biblia, pero sí tiene un ujú, corazón predispuesto. Entonces, en esa situación uno puede claramente decirle, mira, mira, la Biblia no dice eso. Si vos ujú. querés en algún momento, Lo yo estudiamos. con mucho cariño te ayudo a estudiarlo, lo descubrimos juntos. Y Ujú, eso es predicar, eso es compartir el Evangelio eterno. Ha caído, dice la gran ramera, Babilonia ha caído, la confusión que hoy reina en ujú. el mundo, esto lo dice Apocalipsis, ha caído, o sea, y cae por la predicación de aquellos que predican el Evangelio eterno. Entonces, eso es un poquito, un anticipo del descanso supremo. Mm. Me gustó eso que dijiste. Si querés, lo estudiamos juntos. ¿Sabés por qué, Sebastián? Porque eso no tiene que ser una frase marketinera para decirte yo te voy a enseñar, sino tiene No, que ser una situación en la que yo te diga, ¿sabes qué?
yo entendí esto. ¿Qué te parece si lo estudiamos juntos? Porque yo también estoy aprendiendo. Sebastián, a ver, este encuentro que tenemos semana a semana es un lugar de aprendizaje también. Por supuesto. Y yo siempre digo lo mismo, los más beneficiados somos nosotros con Lucho. Porque somos Disfrutamos y aprendemos. totalmente. Y nos Y ponemos en el rol de... compartimos. Exacto. Nosotros no nos ponemos en el rol de... Hay gente, por eso yo vuelvo a pedir disculpas nuevamente, como lo hago casi en todos los programas, de aquellas personas que me escriben pidiéndome Ujú, respuestas a algunas cuestiones que yo no manejo. No soy un gran ujú, teólogo, no soy... Estudio como cualquier cristiano de 43 años. O sea, ujú, no soy un gran estudioso ni de las lenguas muertas, ni de la teología bíblica. Leo la Biblia, estudio, me gusta la predicación como uno de mis fuertes, digamos, ujú, pero no soy una persona a la que uno le puede hacer consultas bíblicas y no soy de esa rama de los pastores, ¿no? De estos teólogos. Entonces, Cada uno con su don de paso. exactamente. Entonces, con este estudio que hacemos con Lucho, yo soy el primero en aprender y por eso te invito a que vos puedas, y siempre digo lo mismo, ¿eh? ¿Querés evitar problemas? ¿Querés sanar problemas? Estudia con otro la Biblia. El Ujú, ejercicio de estudiar con otro la Biblia te va a acercar primeramente a vos, a la Biblia. Y en ujú. ese acercamiento que vas a tener vos con la Biblia, vas a encontrar a Cristo, al original, no a ninguna fotocopia. Y al encontrarte con el original, vas a comprender un montón de cosas. Elegí un amigo para estudiar la Biblia, alguien que quiera estudiar la Biblia y pon esto en práctica, por favor. Y cuando veas a Ujú, una persona transformada, cuando veas a una persona cambiada completamente por el poder del Espíritu Santo, no porque vos hiciste algo milagroso, tal cual. ahí te vas a dar cuenta de que estás casi, casi con un anticipo del cielo. Ujú. Es que Sebastián, mira, esto que dijiste recién, al fin y al cabo todo se sintetiza en eso, ¿no? ¿Sos vos o es Dios? Y esto es, a ver, no es que es Dios porque yo diga que es Dios. Es Dios porque es Dios. Yo soy. Pero uno tiene ese conflicto interno, ese gran conflicto, que la lucha es yo o Dios, nada más. Y a esto se resume toda la historia de la humanidad. Ese es el conflicto de los siglos. ¿Sí? Y hablando del conflicto de los siglos, quiero cerrar con un párrafo de Obreros Evangélicos, un libro de Elena de White, la página 227. Mm, Todos deseamos recibir contestaciones inmediatas y mm, directas a nuestras oraciones y estamos tentados a desanimarnos cuando la contestación demora o nos llega en forma que no esperábamos. ujú. Pero Dios es demasiado sabio y bueno para contestar nuestras oraciones, siempre en el preciso momento y de la precisa manera que deseamos. Él hará para nosotros algo más y mejor que cumplir con todos nuestros deseos. Mm. Y como podemos confiar en su sabiduría y su amor, no debemos pedirle que nos conceda lo que queremos, sino tratar de compenetrarnos de su propósito y ejecutarlo. Nuestros deseos e intereses deben perderse en su voluntad. Ese es Oh, el sentido, ¿no? Cuando uno se pierde en la voluntad de Dios, ya la vida pasa a tener otra mirada, otro sentido, otro rumbo, y ya el cielo está un poquito más cerca para nosotros. en realidad, perderse en Dios es no perderse. No completamente, perderse de uno. Ujú, tal cual. Ahí creo que cabe la expresión esa de Pablo, ¿no? Regocijaos siempre. Para que ese siempre sea real, tenemos que tener puesta la mirada en la eternidad. Ahí va a ser Exacto, siempre. exacto. Bien. Qué lindo tema, Sebastián, ¿no? Sí, necesario para un mundo Ujú, convulsionado y para una iglesia convulsionada también, ¿no? La pandemia nos ha dejado cierta angustia y sentir que Cristo viene, que viene pronto y que nos va a traer descanso, descanso supremo, un descanso del lindo, un ujú. descanso, realmente a mí me llena de esperanza. Bien. Me decías que de aquí en más, hoy cerramos esta serie de temas. Creo que nos queda mucha tarea para realizar. De aquí en más, ¿qué vamos a ver? Bueno, la próxima semana vamos a comenzar un estudio del libro de Deuteronomio, la segunda ley, Oh. la otra ley. Mm, Deuteronomio es ley. ujú, Se titula La verdad presente en Deuteronomio.
Y vamos a leer, por ejemplo, el preámbulo de Deuteronomio, la lección de historia de Moisés, el pacto perpetuo, amarás al Señor tu Dios. Son algunos de los títulos que vamos a estar estudiando a partir del próximo mes, a partir de la próxima semana, de paso, y que va a Sí, durar sí. durante el mes de octubre, noviembre y diciembre, y que nos acercará al estudio de la Biblia y específicamente al libro de Deuteronomios. Bien. Gracias, Sebastián. Y a Gracias. disfrutar como siempre anhelaste el haber que haya llegado ya la primavera, ¿eh? Sí, sí. Gracias, Lucho. Nos estamos viendo. Un abrazo grande. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.